Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este inicio de semana donde queremos hablar de un tema muy importante y es cómo se encuentran los derechos humanos en El Salvador, qué postura tiene que tener la comunidad frente a las políticas que se están implementando ante las detenciones arbitrarias, qué es lo que pasa atrás de todas estas. Este tema lo queremos abordar con nuestro invitado Ángel Flores, coordinador de Milpa El Salvador, a quien le damos la bienvenida. Ángel, qué gusto tenerlo acá en este espacio y poder platicar sobre esos temas que están en esta agenda nacional. Sí, bueno, primeramente el agradecimiento porque nos permite dar a conocer nuestras realidades, el tema también de cómo a partir de la disputa, en este caso de los territorios, también el tema de la reducción del aparato del Estado, ha implicado como una política de Estado la persecución de personas defensoras. Así es, temas que hoy por hoy los tocamos porque es muy importante para que ustedes conozcan bajo qué términos se están manejando o se maneja la información en nuestro país. Este día también agradecemos a usted que está a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa y a todas las personas que están a través de las redes sociales de ARPAS. Entonces, Ángel, venimos a hablar de un tema que, si bien es cierto, se viene tocando, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con o cuando decimos las capturas arbitrarias en El Salvador? ¿A qué nos referimos con esos términos? ¿Y cómo podemos empezar a describir quizás el trabajo de las personas que son defensoras de derechos humanos, de derechos ambientales? ¿Qué es lo que hacen, verdad? ¿Cuál es su función como defensores? Sí, bueno, primeramente creo que es importante tener claridad sobre a qué se debe todo este proceso de persecución de personas defensoras de los derechos laborales, derechos humanos, derechos de los territorios, de naturaleza. Y es que en el trasfondo hay un proyecto económico por parte de la familia que ha cooptado el aparato del Estado. Es decir, estos proyectos que en su agenda están iniciativas extractivas y la reducción del aparato del Estado, debilitamiento del aparato del Estado también para favorecer estos intereses de lucro a partir de despojo, es necesario, en primer lugar, debilitar los mecanismos institucionales que van encaminados a la defensa de los derechos. Pero por otro lado también existe toda una política de criminalización, persecución y también encarcelamiento de personas defensoras de todo el espectro, digamos, de defensa de derechos en general. En este momento, digamos que dentro del aparato del Estado hay una política clara sobre esta persecución a este sector de la población y por ende existe todo un aparataje institucional que se ha montado para poder ejercer violencia hacia las voces que se pronuncian en contra de la violación de derechos. Eso es lo importante cuando estamos hablando sobre qué funciones, ¿no? Son las que se vienen trabajando y más en los territorios, porque es lo que venimos viendo, quiénes son los defensores de derechos humanos, quiénes son los que defienden el territorio, los temas ambientales que ya usted lo mencionaba. Entonces, en los últimos años y hoy también, ¿verdad? En estos últimos meses, el 2025, hemos visto que se ha vuelto más difícil incluso o riesgoso ejercer la defensa de derechos en el país. ¿De qué forma esto también se está agudizando el ser un defensor de derechos? Sí, creo que también un punto muy importante entenderlo que en nuestro país siempre existió una política de silenciar esta voz. Es decir, a lo largo de los años siempre se ha dado diferentes tipos de mecanismos, desde la cooptación, es decir, inclusive de cómo encauzar a estas voces hacia otros intereses, como también el tema de actos mucho más violentos como lo que estamos viviendo hoy. Entonces yo creo que a diferencia de otros momentos históricos, prácticamente hoy nos encontramos como en la década de los años 60, 70, cuando inicia todo un proceso de persecución de las voces disonantes y hoy podemos ver cómo esto cada vez ha ido montando dentro del aparato del Estado, donde los aparatos de seguridad, digamos, de protección que tendrían que servir a la población, están sirviendo para la persecución de las personas defensoras de derechos. Y ya no solamente estamos hablando directamente con las personas defensoras, donde pueden sufrir diferentes mecanismos desde el tema, por ejemplo, bueno, creo que hay diferentes niveles también de riesgo. Pero en este caso, las voces que se han intentado silenciar van desde quitarle las condiciones materiales para poder ejercer su labor, como el caso de las personas que laboran para fundaciones en materia de derechos humanos, pero también encontramos otro tipo de defensores, como el caso de los líderes sindicales Ujú. que están dentro del aparato del Estado. Por ejemplo, durante la última oleada de despidos que se ha dado dentro del aparato del Estado, ha sido claramente focalizado hacia hacia los líderes sindicales.
Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que se les priva de las fuentes de subsistencia para poder sobrevivir y por ende para evitar de que puedan seguir ejerciendo su labor. Y por otro lado, también tenemos las personas que defienden sus territorios, que son personas que defienden la tierra, el agua, la naturaleza, que no solamente existe una coexistencia, digamos, con estos espacios, sino que también estamos hablando que es donde ellos sobreviven. Entonces, cuando a una persona de los territorios se le despoja la tierra, también es un mecanismo para poder imposibilitar es el ejercicio de su militancia. Ahora, ¿cuál es la importancia de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y a nivel global? Es que el sector de las personas defensoras que consagran su vida a un proyecto que además del tema individual va a un tema colectivo, son personas que en este caso juegan un papel muy importante para el desarrollo real dentro de las sociedades. Es decir, si no fuera por las defensoras y defensores de derechos humanos, si no fuera por los líderes sindicales, si no fuera por los habitantes de los territorios, no se lograra avanzar en otras áreas. Es decir, toda la evolución, todas las conquistas que hemos tenido para el mejoramiento de las condiciones de vida para la población en general se ha debido a este sector de la población, ya sea que por vocación o formación académica, como el caso de las personas que forman parte de alguna fundación en materia de derechos humanos, como personas que son condicionadas a nivel de la estructura económica, como el caso de las personas que laboran para algún tipo de entidad gubernamental o privada inclusive. Y por otro lado, también las personas que están dentro de los territorios que tienen todo un condicionamiento estructural porque al final se ven obligadas a defender los territorios porque implica también defender la vida de sus personas y de su familia. Entonces, si no fuera por este sector de la población que tiene esa visión de colectividad, porque también es necesario también hacer una caracterización de cuál es el perfil de las personas defensoras y defensores de derechos humanos en nuestro país, son personas que abrazan el paradigma de la colectividad, es decir, de que se concibe que la única manera que se pueda garantizar armonía y paz en una sociedad es a través de la búsqueda del bien común. Y cuando vemos todas estas facturas, cuando estamos viendo la criminalización también a estos defensores y defensoras, entonces, ¿cuál es el objetivo, no? De este gobierno o del Estado en sí de estar ahí, ¿verdad? Criminalizando, haciendo capturas, porque lo estamos viendo con diferentes defensores y que también son abogados, ¿verdad? Que han estado en acompañamiento con diferentes comunidades por diferentes problemáticas que se han dado, pero que hoy esto lo estamos viendo cada vez más seguido, más grave. Entonces, ¿como qué objetivo principal tendrá todo esto? Sí, estamos hablando que todo este tema de intensificación de la criminalización y persecución y encarcelamiento, por ejemplo, a través de los últimos acontecimientos que se han dado de forma mucho más grotesca, si lo queremos ver en el tema jurídico, se debe a que existen claramente intereses de por medio por parte de la élite económica y política de este país. Y no solamente estamos hablando del clan Bukele, sino que estamos hablando de toda la oligarquía que inclusive hoy está impulsando iniciativas económicas que en momentos anteriores a nivel histórico no se habían podido desarrollar. Estamos hablando que en este momento, y no solamente el caso del gran capital a nivel salvadoreño, sino también que todo este tipo de persecución también de las personas defensoras favorece también al gran capital extranjero. Inclusive las políticas imperialistas de Estados Unidos se ven también beneficiadas a todo este proceso que va encaminado a silenciar voces. Entonces hoy vemos esta intensificación porque existe un gran interés de acumulación de riqueza a partir del despojo. Y para poder realizar despojo, para eso es necesario, en primer lugar, debilitar el aparato del Estado para que no pueda funcionar en la defensa o la garantía de los derechos. Y por otro lado, cuando hay una deficiencia por parte del Estado, como han jugado, por ejemplo, las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país, son este grupo de personas en sus diferentes organismos, ya sea organizaciones de base o a través de fundaciones, son las que han velado por la garantía de los derechos de la población. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos el caso de los conflictos con relación a la tenencia de la Ujú. tierra. Toda, inclusive la ley de agentes extranjeros, todo el tema del encarcelamiento, por ejemplo, de las personas defensoras que están acompañando comunidades que están siendo amenazadas de despojo, todo eso va encaminado de quitarle de
arrebatarle las formas para poder afrontar esta situación de despojo, que no solamente son grupos empresariales, sino que son entidades gubernamentales y otros tipos de intereses, digamos, no dentro de la lógica capitalista lícita, ¿va? Sino también hay iniciativas ilícitas que están presentes y disputándose. Entonces vemos cómo a la par de este afán de querer acaparar y enriquecerse a partir de despojo requiere, por ende, desplazar o hacer un lado los obstáculos. Y entre ellos, para estos obstáculos están las personas defensoras de derechos humanos. Y también está una herramienta muy importante para el gobierno, que es un régimen de excepción. Este régimen, cómo se está utilizando o instrumentalizando, mejor dicho, en este proceso, ¿no? Ustedes que están en los territorios, Ángel, y que tienen también casos de personas detenidas por defender sus hogares, por defender su territorio, ¿cómo este régimen se ha visto implicado dentro de una defensa que se tiene? Ustedes tienen casos ya registrados, si nos pueden platicar sobre eso. Sí, en el caso del régimen de excepción, digamos que su instrumentalización como mecanismo de control social no es durante estos últimos meses. Estamos hablando de que se aprobó el régimen de excepción por primera vez en el año 2022, en el mes de marzo. La par de la aprobación del régimen se dio también un proceso de incremento del asedio por las iniciativas económicas a nivel de megaproyectos, como el caso del aeropuerto del Pacífico. Es decir, todas estas iniciativas que habían estado un poco pausadas, cuando se aprueba el tema del régimen, se empiezan a acelerar. ¿Por qué? Porque el régimen inicialmente fue utilizada como un mecanismo de intimidación. Es decir, por ejemplo, nosotros tuvimos esa misma situación en el oriente de El Salvador cuando se empieza a anunciar el Bitcoin City, el tema del aeropuerto del Pacífico, el Sur City, el tema de las centrales energéticas, el tema de todo el auge inmobiliario que se ha dado en la zona, se empieza a disparar a partir a la par de la implementación del régimen de excepción porque dentro de las comunidades los mismos líderes, lideresas tenían miedo de que se les aplicara el régimen al momento de pronunciarse en contra de iniciativas que podrían afectar sus derechos humanos. Entonces el régimen fue instrumentalizado para intimidar y posteriormente también en ese proceso de intimidación se inició los procesos de captura también de habitantes de las comunidades. Ejemplo de eso, por ejemplo, el 9 de junio del año 2023 nosotros como Milpa El Salvador sufrimos la captura de Oscar René Martínez Iglesias, quien venía de realizar labores de pesca artesanal, un compañero fundador de Milpa y que también estaba en los procesos de defensa del territorio ante el megaproyecto del Aeropuerto del Pacífico. Cuando él viene de realizar las labores de pesca, es capturado, interceptado. Él venía de la playa de Licacal de realizar estas labores y fue interceptado por efectivos de la Fuerza Armada. Entonces, él fue capturado el 9 de junio y hasta la fecha ni siquiera se ha podido hacer ni la audiencia, por ejemplo, preliminar para determinar, por ejemplo, las acusaciones. Inicialmente él se le acusa de formar parte de pandilla, nosotros hacemos el pronunciamiento desmintiendo y después menciona que era colaborador de pandilla. Entonces vemos también cómo se realizan estas capturas y al final se va montando en el camino, en este caso, las acusaciones, ¿va? Todos los respaldos que puedan darse en ese sentido. Entonces, esa situación nosotros la hemos vivido. Posteriormente, en la misma comunidad de Licacal, estamos hablando que el 12 de julio de ese mismo año 2023 empieza un proceso de usurpación de tierras pertenecientes bajo tutela del Estado, como son áreas protegidas, y también área que le pertenece a la comunidad de Licacal por parte de la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico. Entonces, ¿qué implica la antesala de todos estos procesos de intervención de grupos empresariales y entidades de gobierno? Han ido acompañados con la implementación del régimen de sección, a tal punto que a la fecha, estamos en el 2023-2024, hemos tenido 5 capturas, más la de Oscar René Martínez Iglesias, dentro de la comunidad de Licacal. Entonces, vemos que el régimen de sección ha sido instrumentalizado para poder capturar. Lamentablemente, dentro del espectro de las personas defensoras de derechos humanos, quienes no tienen mayor visibilidad son los habitantes de los territorios, que inclusive son los que sufren un nivel de agresividad y violencia mayor que el resto de personas defensoras. Ok, muy importante esa frase que usted acaba de mencionar, quienes lo sufren más. Vamos a hacer una pausa, Ángel, pero cuando regresemos queremos seguir abordando este tema tan importante, los derechos humanos en El Salvador, cómo se encuentran y también cómo se está viviendo desde los territorios. Este es un espacio donde se hacen las denuncias para que usted conozca que lo que pasa en esta comunidad de Licacal también está pasando en otras zonas de nuestro país y así saber cuáles son las luchas que se tienen y cómo se defiende a partir de esto que se está hablando. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece.
Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando de un tema muy importante y es la defensa de los derechos humanos y también cómo se está manejando desde nuestras comunidades. Conmigo está Ángel Flores, coordinador de Milpa El Salvador, con quien estamos platicando ese tema tan importante. Y es que veníamos diciendo, Ángel, de que hay un régimen de excepción también que se está instrumentalizando y que hoy por hoy también se utiliza para criminalizar a los defensores de derechos humanos. Recientemente ustedes estaban denunciando, ¿verdad? Un hecho que es el hijo de uno de los defensores también de derechos humanos, para que nos pueda hablar, ¿verdad? De qué es lo que está pasando con el caso del hijo de Oscar Benedetto, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que esto ha llevado a su captura? Sí, estamos hablando que dentro también de todo este incremento de las formas de violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos a nivel institucional, estamos hablando que esto se incrementa o se despliega también hacia los miembros de la familia. Por eso, para nosotros es una situación sumamente, digamos, como alertante, porque ya no solamente es el ataque directo hacia las personas defensoras, sino que se van hacia aquel sector mucho más sensible que son su familia. En este caso, el jueves recién pasado, 26 de junio, se llevó a cabo en San Salvador la captura de Óscar Benedetto Sánchez, hijo de nuestro compañero César Benedetto Sánchez, quien también forma parte de la Federación Sindical UNT y del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora. El compañero ha tenido, digamos, un nivel de denuncia muy fuerte, no solamente en materia de derechos laborales, por ser inclusive el despedido, él era un trabajador con más de 28 años dentro de la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos, el cual fue cesado en diciembre del año pasado, el 16 de diciembre del año pasado, cuando se dio todo este proceso de supresión de plazas, que iba focalizado claramente a quitar dentro del aparato del Estado a aquellos profesionales, a pesar de un alto nivel académico, técnico y de experiencia en el desempeño de labores, pero que al final tenían también criterio y pensamiento crítico, ¿va? Entonces, digamos que todo eso generaba un perfil que es una amenaza para las personas que han cooptado el aparato del Estado. Entonces, para la dictadura de Bukele. En ese sentido, estamos hablando que muchas veces, en este caso, estamos hablando que la mayoría de personas defensoras de derechos laborales, no solamente en el caso de Benedetto,
César Benedetto se ha dedicado a ello, sino también al tema de la defensa de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, como fue también el proceso de acompañamiento que nos brindó junto con Milton Salvador con el tema de la amenaza de despojos de tierras con el aeropuerto del Pacífico. Entonces estamos hablando que existía todo en una serie de pugnas, también ante los intereses económicos, pero también dentro del aparato de reducción del aparato del Estado. Entonces, en este caso, el caso de Oscar, que inclusive el día de hoy se estaría esperando que se defina cuándo va a ser la audiencia, fue capturado este 26 de junio a las 2 de la tarde, cuando nos encontramos en un proceso de formación con una institución en materia de derechos humanos en San Miguel. Entonces, el joven es intervenido a través de una llamada telefónica por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes le indicaron que tenían que entregarle una notificación de un proceso judicial. En ningún momento se le habló que era captura. El joven salió a partir de ello y estaban afuera los supuestos agentes, los cuales andaban vestidos de particular y en un carro particular. Ujú. El joven se hizo acompañar por parte de su hermana, la cual, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, llamó a César y salió también del proceso de formación, pero debido a la situación de la premura, no nos percatamos de lo que estaba ocurriendo, porque salió inmediatamente y ya después nos dimos cuenta que habían capturado a Oscar bajo la acusación de estafa, ¿va? Para lo cual nosotros es un tema desproporcional, tomando en cuenta que para este tipo de delitos tipificados se puede proceder a temas de conciliación, va sobre el tema, o el caso también de procesos administrativos antes de un proceso de captura. Estamos hablando que al joven lo acusan de una estafa de $300, lo cual nosotros hacemos cálculos con todo el operativo policíaco que se realizó desde la delegación de San Salvador Oeste, donde antes era Let's Be Frío. Estamos hablando que ahí se fueron más de $300 en ese sentido. Entonces, lo que claramente entendemos que fue una acción de represalia hacia nuestro compañero César para el tema de silenciarlo, ¿va? A partir de la situación de la captura, nosotros prácticamente nos dimos a la tarea de ir detrás de la patrulla hasta que logramos llegar al punto donde lo ingresaron, que es en el caso de delegación de la Policía Nacional Civil Oeste aquí en San Salvador. Entonces ocurrió esa situación y en ese sentido ya logramos interpelar, ya nos informaron sobre lo que estaba ocurriendo, pero claramente estas son formas de intentar silenciar y más que todo generar miedo, porque también por fuentes, también digamos dentro del aparato del Estado, se le informó a César Benedetto que la siguiente era la hija de él. Estamos hablando de una joven, también estudiante, la cual que genera ese temor también de que sigan como miembros de la familia. Es decir, también se está criminalizando a las familias por ser un defensor de derechos humanos o por ser una defensora de derechos humanos. Entonces, este caso que te notifique sobre la captura de tu hijo y una posible captura para tu hija, entonces, ¿en qué posición nos ponen acá en El Salvador cuando se dice de que acá sí se respeta, ¿verdad? A la famosa oposición de que puedan decir, de denunciar todo lo que ustedes tengan que decir y que no se está criminalizando ninguno de estos casos. Sí, lo que preocupa en este sentido también conociendo toda la dinámica histórica de nuestro país a nivel de América Latina, es que esto es un preámbulo de una política de exterminio de un sector poblacional. Es decir, nosotros lo vivimos con el genocidio indígena de 1932, donde claramente el tema de la negación indígena, de la no existencia de ellos, el tema de no impulsar ningún tipo de aparataje del Estado para el reconocimiento de estos grupos poblacionales, después conllevó el tema de la masacre indígena de 1932. De igual manera, por ejemplo, en la época de los años 60, 70, con los cuerpos de exterminio, por ejemplo, en aquel entonces eran todas aquellas personas que militaban dentro de aquellas formas de pensamiento contrahegemónicas, ya sea la teología de la liberación o a través de los pensamientos marxistas. En aquel entonces, estamos viviendo prácticamente esta situación, por ejemplo, de deslegitimar el esfuerzo de los defensores, de quererlos intimidar, eso puede llevar a una escalada mayor de violencia, que ya no solamente sea el encarcelamiento, sino que puede ser el tema de inclusive desaparecer físicamente a las personas defensoras. Ángel, podemos decir entonces que estamos retrocediendo a aquellos años de los 70, 80, también cuando estábamos durante un conflicto, ¿verdad? Un conflicto civil que provocó tantas masacres que a la fecha todavía sigue impune. Así es, correcto. Entonces, esto es prácticamente un tema de retroceso, pero en condiciones mucho más adversas inclusive. Es decir, si en la época de los años 30 se dio el exterminio de más de 30.000 indígenas, si en la época de los años 70
80, inclusive más de 80.000 personas asesinadas en el marco del conflicto armado y personas desaparecidas también por los cuerpos de exterminio en aquel entonces. Al menos en aquel momento la población salvadoreña estaba más en sintonía en las formas de lucha, que eran auténticas y legítimas de nuestro sector como clase trabajadora y sectores populares y también de poblaciones comunitarias indígenas. Hoy vemos una situación mucho más adversa porque hoy todo existe, todo un proceso. Bueno, primeramente, todo el proceso de adoctrinamiento neoliberal que ha generado en la población todo un despojo sobre formas o mecanismos de transformar la realidad que no sean desde la visión capitalista. Digamos que la población tiene una concepción muy individualista de la vida y también una visión bien mercantilista desde la lógica del gran capital. Entonces, el proceso de alverso que hoy se tiene también, es que inclusive en las mayorías de la población salvadoreña, comparte la narrativa, por ejemplo, que se impone por parte de la dictadura. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema de la deslegitimar, por ejemplo, la función de los defensores, hemos visto cómo va calando. Y no solamente después de deslegitimar viene el repudio. O sea, vemos en las redes sociales, cuando se da la captura, cómo existe un repudio, un rechazo a las personas defensoras sobre cómo se suman más a todo ese linchamiento mediático hacia las personas defensoras. Entonces, hoy estamos en una situación mucho más adversa en ese sentido, porque, digamos, no existe el respaldo de los sectores populares hacia las personas defensoras. ¿Y qué consecuencias podría tener esto para el tejido social que se limite o se cuestione de tal forma este trabajo de quienes defienden los derechos humanos en los territorios? Porque al final, y lo hemos mencionado en otros espacios, la defensa de los derechos humanos se lleva a los territorios cuando estos territorios también quedan vulnerables y no tienen ningún apoyo estatal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esas consecuencias cuando te están cuestionando o el mismo Estado te limita a vos ejercer esta defensa? Sí, primeramente es necesario entender que todo esto no afecta directamente solamente a las personas defensoras y a sus familias. Es decir, estos sujetos colectivos juegan un papel muy importante en la dinámica para el mejoramiento de una sociedad. Entonces, en primer lugar, sufrimos no solamente el estancamiento de una sociedad, sino que empezamos a sufrir también el retroceso, como le hemos mencionado. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se logran nuevas conquistas, por ejemplo, para el mejoramiento de las condiciones de vida. Inclusive es lamentable cómo la misma clase trabajadora, sectores populares, siente una aberración hacia sus propios intereses auténticos como clase. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del derecho a, por ejemplo, a las 8 horas laborales, el tema del derecho a la libertad de expresión, es decir, tanto los derechos políticos como también los derechos económicos, sociales y culturales, vemos cómo la población siente una aberración a ello cuando realmente se está hablando de sus propias condiciones de vida. Entonces vemos que eso puede generar un retroceso, pero también no genera mejoramiento porque no hay nuevas conquistas, pero por otro lado también se agudiza la desigualdad social. Es decir, en este momento, a diferencia de otros periodos o momentos históricos, hoy existe mayor desigualdad estructural entre la población salvadoreña, donde desde el aparato del Estado, la dictadura está acaparando riqueza, es decir, esta cleptocracia, por ejemplo, que hoy vivimos, donde cómo están utilizando el aparato del Estado para enriquecerse y para poder despojar de los bienes comunes hacia otros sectores. No solamente quitar empleos dentro del aparato del Estado, sino también quitar bienes comunes fundamentales, no solamente para las comunidades, sino también para las diferentes formas de vida dentro de los territorios. Entonces hay mayor desigualdad, por ende, ahí existe una mayor desigualdad desde una estructura justa y capitalista y también existe mayor precarización de las condiciones de vida y por ende mayor pobreza. Ángel, para ir cerrando, entonces, delito ser defensor o defensora de derechos humanos en El Salvador. Sí, estamos hablando que el Estado en este momento tiene una política. La política de un Estado puede ser explícita o implícita, es decir, no necesariamente tiene que anunciarla, ¿va? Entonces, en ese sentido, estamos hablando que claramente la dictadura de Bukele reconoce como un delito los derechos humanos de forma práctica. Y lo ve como tal porque los derechos humanos son un obstáculo para sus intereses de acumulación de riqueza desde el aparato del Estado. Entonces es un delito y por ende las personas defensoras de derechos humanos son por ende criminales para el Estado.
Ok, con esas palabras también para nuestras comunidades que hoy por hoy nos están escuchando, usted que viene de trabajar con el Icacal y con otras ahí, que son vecinos, ¿qué les podemos decir en esta defensa que se tiene? El defender los territorios, el saber que hay una lucha constante también, de la cual tienen que ser partícipes todos. Sí, en este sentido, si bien todo el embate es mucho más grande hoy y cada vez se va a ir agudizando, es necesario que nuestras acciones sean mucho más contundentes, es decir, no caer en el miedo. Porque hay que entender que las implicaciones, que van mucho más allá del riesgo de las personas defensoras, es mucho más grande a nivel de población, de sociedad salvadoreña. Y eso lo pudieron ver, por ejemplo, quienes nos antecedieron, el caso de nuestros mártires, Óscar Arnulfo Romero, Padre Rutilio Grande, Prudencia Ayala, etcétera. Todas estas compañeras y compañeros que en su momento consagraron y ofrendaron su vida, no para un futuro que ellos podían disfrutar, sino para nosotros. En ese sentido, lograron visualizar que el riesgo de ellos no era nada en comparación a todas las implicaciones que habían dentro de una sociedad. ¿Eso qué implica? Tenemos que volver a recuperar nuestro proyecto político como pueblo. Ok. Es decir, no desde la individualidad, sino que tenemos que ver nuestro proyecto político de emancipación, de liberación, donde logremos erradicar todas las formas de explotación y opresión que existen y que hoy vemos mucho más agudizadas. Entonces, en ese sentido, es importante romper ese miedo, fortalecer las organizaciones de base comunitaria, donde inclusive se ha sufrido, bueno, se ha tenido el acompañamiento de personas defensoras, pero es importante que hoy, inclusive hoy en el marco de la celebración del Día de la Persona Abogada, estamos hablando que la persona abogada no solamente aquellas personas que tienen, digamos, formación jurídica, sino también aquellas personas que abogan sin ser abogados a nivel académico, que lo vemos en los territorios. Entonces, yo creo que es necesario volver a recopilar esa experiencia también de vida, donde nos volvamos todos abogados y abogadas de los derechos dentro de los territorios y en las comunidades para poder mejorar las condiciones de vida y poder afrontar esta situación de vulneración de derechos que nos compete a todos. Ok, Ángel, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este espacio hablando de este tema tan importante. Sí, muchas gracias, igual por generar el espacio y igual manera simplemente también el llamado al resto de la población salvadoreña que se sumen al acto de solidaridad, inclusive por la liberación de Óscar Benedetto Sánchez y también con el tema del acompañamiento de comunidades. Nosotros el día de pasado mañana tendremos una audiencia el 2 de julio en contra de 7 familias de la comunidad de La Lima de Intipucá y estaremos haciendo una concentración en el frente del juzgado de paz de Intipucá y igual le hacemos un llamado para que nos puedan acompañar e ir entretejiendo esa resistencia ante todos estos procesos de vulneración y despojo de tierra. Ok, muchísimas gracias. Ahí está la invitación para que ustedes puedan acompañar estas luchas que se traen desde los territorios, el defender derechos humanos como está en El Salvador y ustedes también cómo lo están viviendo desde sus territorios. Ahí pueden hacer su análisis o platicarlo con sus familias o amigos si tenemos esta libertad de poder ejercer un derecho o poder defenderlos a la vez. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.